un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalavsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. Encontré un estudio súper interesante a propósito de los equipos llenos de estrellas. ¿Como equipos deportivos llenos de estrellas? Claro, equipos deportivos llenos de estrellas. Entonces lo primero que hicieron fue encuestar cualquier gente ligada a los deportes, no ligada a los deportes, y decirle, ¿usted cree que si yo le sumo gente más talentosa a su equipo va a ser mejor? Sí. ¿Y si yo le sumo gente más talentosa a su equipo todavía, va a ser mejor? Sí. ¿Y si saco los pocos que quedan que no son talentosos y sumo unos más talentosos, ¿su equipo va a tener mejor rendimiento? Sí. Entonces, al parecer la idea dominante, esta es una encuesta hecha en Estados Unidos, es que a más talento en el equipo, el rendimiento mejora, y eso es lineal. No tiene nunca cambia esa curva, ¿sí? Se ve así como una rayita que va siempre en la misma dirección y a la misma velocidad. Es la lógica de los equipos como All Stars. Claro. Como todas las estrellas. Pero nosotros ¿como los Globetrotters o no? No, los Globetrotters, no, la gracia de los Globetrotters es que vacilaban a los otros. Es como no era que fueran buenos, es que eran pillos. O sea, eran muy buenos. Eran buenos. A mí había algo en los Globetrotters que me gustaba mucho, pero no recuerdo exactamente. El vacilón, por supuesto. La gracia es que eso no es deporte, es juego. Claro que sí. Lo que se busca no es el rendimiento, sino la belleza, el placer. Entonces, bueno, pero tenemos la experiencia de algunos equipos llenos de estrellas y que, como dice aquí el estudio, underperform, o sea, su desempeño está bajo las expectativas. Y uno podría decir, bueno, el problema ahí es de las expectativas, ¿sí? Se ha puesto de moda en la política esa idea, como nada, el problema es que las expectativas están desbocadas, no que las cosas sean no que la política no sea buena. Claro, ¿sí? Entonces, lo que es interesante es que después analizan aquí estadísticas de béisbol. ¿Te acuerdas el otro día que hablamos de estadísticas de básquetbol? Estas son de béisbol. Y a lo que llega a la conclusión el estudio es que cuando se suma una cierta cantidad crítica, pero que es muy variable, pero cuando se suma una cierta cantidad crítica de talento al equipo, el equipo empieza a decaer en desempeño. O sea, hay un punto en el que ya no necesitas más estrellas. Hay un punto en que las estrellas empiezan a estorbar, empiezan a molestar, porque cada estrella necesita brillar por sí sola, y entonces compite con los otros, y como ya sabemos, la competencia, contra lo que dicen algunos economistas, no es la única vía útil. Déjate pegarle a los economistas, te va a venir a buscar una turba de economistas. Pues no necesitan hacer eso, basta que me cobren y yo, ¿sí? Basta que me exhiban sus billeteras y yo llore. Entonces, cada estrella que uno suma es un riesgo. Claro, Las estrellas necesitan de gente como yo. Lo que pasa es que además si tienes muchas estrellas, tú eres una estrella. Tienes muchas yo pensé estrellas, que esto me permite por fin fundamentar mi rol en la vida. Yo estoy aquí para que brillen los otros. Para que brillen los demás. Muy bien. Si no traigan a alguien que lo haga bien, porque en ese caso este equipo va a decrecer en su rendimiento. Déjenme aquí. ¿Sí? No, pero es interesante porque alguna gente, yo por ejemplo siempre he sostenido que el más brillante de los Beatles era Ringo. ¿Por qué? Por su manera muy creativa de tocar la batería, y porque él se sumaba a las canciones de manera que la batería fuera un componente de la canción y no trataba de hacer esta cosa odiosa a los bateristas que es como de brillar. Él detestaba los solos de batería, entonces a mí ya me causa confianza eso. Espera un poco, aplicando tu estudio al tema de los Beatles. Justamente, uno dice los Beatles, hay gente que dice, ay, pero si hubieran tenido, no sé, el baterista de Rush o cualquier lecera de ese tipo, lo hubieran hecho peor, po. Si ya no se podían aguantarlo, porque Ringo era el único que los quería a todos y que todos querían. O sea, Ringo cumple una función porque no es una estrella. Porque no es una estrella, a pesar de que lo era, a pesar de que para ti es la mayor de las estrellas. Claro, pero y a pesar de que una persona muy creativa, como no tenía el brillo individual, como él no estaba compitiendo, compuso en toda la carrera de los Beatles alrededor de 5 canciones, como entonces no tenía que ocupar espacio composicional, como no era uno de los vocalistas líderes, a pesar de que cantaba algunas de las canciones, entonces había espacio para negociar, había espacio para moverse, había espacio para hacer grupo. Digámoslo claramente, porque no era John Lennon. Porque no era. Había espacio para John Lennon, los demás podían vivir. Entonces no podía, por eso tampoco las super bandas. No era por McCartney, por eso las super bandas no duran mucho.
o integran gente como, bueno, que me perdonen los fans de Tom Petty, pero los Traveling Wilburys, que tienen a Roy Orbison, Bob Dylan, George Harrison y Jeff Lyman, agregaron a Tom Petty porque necesitaban el simpático. Por eso que hace tanta falta el simpático del grupo, es muy importante. Entonces hay que dejar de obsesionarse con el rendimiento, porque de lo contrario el rendimiento decrece. Si uno tiene súper performers, gente con desempeño destacado, solo gente con desempeño destacado nunca va a lograr una comunidad que haga sinergia. Podemos decir que necesitas diversidad también. Sí, pero la diversidad no solo en estilos, también necesita diversidad de rendimientos. Entonces hay que dejar de obsesionarse. Algunas veces algunas universidades, por ejemplo, más jóvenes que la universidad en la que yo trabajo, que entonces tienen más velocidad para la toma de decisiones, contratan estrellas que aparecen mucho en los medios, que tienen, ¿sí? Y entonces eso es un riesgo, porque efectivamente hay gente muy destacada, muy interesante, pero si uno se llena de eso, le termina faltando gente que pueda hacer equipo, que pueda colaborar. Por ejemplo, no los pilláis para hacer clase, bueno, qué sé yo, puede haber otro problema. Claro, o no lo aguantáis. No se toleran entre ellos, claro. Tienes toda la razón, mira qué interesante. Estoy pensando en el fútbol también. Claro, entonces, un equipo con tanta estrella le cuesta funcionar, porque las estrellas tienen el deber de brillar individualmente. O sea, para ti nos necesitamos todos, los súper buenos, los más o menos. Sí, yo estoy aquí para hacer cuota de más o menos. Ya, porque hay que ser cuota de pésimos, hay que esforzarse a ser cuota de más o menos. Otro. Yo creo que habría que estudiar cuántos pésimos uno puede aguantar en un equipo. No es malo, el margen de tolerancia. Del otro lado, ya. Tenemos canción para esto. El niño maravilla que brilla, llegó de toco pilla, dominando el balón con un fino enganche a lo campeón. Entonces tomo como rey, cantando El Niño Maravilla. No todos podemos ser el Niño Maravilla. No. Algunos, como decía el pingüino de la serie de los 60 de Batman, tenemos que ser el Chico Mantequilla. Decía que era el Chico Mantequilla. Así le decía a Robin. Claro, a Robin. Decía Chico Mantequilla. Sí. En un doblaje maravilloso. Quizás que decía en el original. No sé, pero Robin decía Santa Cachucha. Quizás que decía en el original. Eran geniales. Bueno, quizás Batman necesita a Robin. Por supuesto, entonces pensar que, ¿por qué tiene ese asistente que es tan pega? Porque necesita tener un asistente. Venga, si estuviera al lado Batman, ¿te imagináis cómo sería esta Batman con Batman insoportable, Batman con Superman intratable. Claro, tienes razón. Y estoy pensando en la lógica de los superhéroes también, cuando hay grupos así como... Claro, tiene que haber un Hawkeye, tiene que haber uno que la mole. Esté simpático. No, la mole es muy buena porque aguanta. Decir lo que sea y aguanta, y eso no es poco. Que es el papel fundamental. Es fundamental. Tienes razón. Sí, pero por ahí, claro, cuando hay cuatro fantásticos siempre hay uno que va a ver nomás. Por supuesto. Sería genial ese equipo, los cuatro fantásticos y el más o menos. Fantástico. Ya vamos a hacer cuota de más o menos. Ya, chao. Me gustó, chao. El niño maravilla que brilla, llegó de toco pilla. Eso fue Salud por la Historia. Conversaciones junto a Andrés Kalawski, disponibles en cooperativapodcast.cl, Spotify, iTunes y otras plataformas. Hasta la próxima. Que tiene aguante en el corazón.